Muy bien, continuamos. Ahora vamos al tiempo de la palabra, que será un tiempo maravilloso. Ya hemos hecho nuestra declaración sobre el libro más importante del mundo. Quiero invitarte para que vayas por favor al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, y en el capítulo 2 voy a estar compartiendo una palabra, repito, que hace muchos años atrás tuve el honor de poder compartir y la verdad no le gustó al oído de muchos padres, sobre todo de muchos padres y de muchos líderes. Hablo padres cuando tienen su grupo, su familia, y también padres espirituales. Primera de Samuel capítulo 2, y en el versículo número 12 dice la palabra del Señor así. El título es El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era de costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Imagínense. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí dijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y les dijo: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Dios mío. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Hoy traigo una palabra para ustedes que se llama, y titulé: la honra trae más honra. Repito el versículo con el cual nos vamos a basar en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 27. Y dice el versículo 27: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Tal vez algunos se pueden hacer la pregunta al leer este texto y pueden decir: ¿cuál fue el pecado que cometió este hombre para que Dios lo deseche de esta manera, no? ¿Cuál fue el pecado que cometió Elí para que Dios lo tomase y lo hiciese a un lado y dijera de él que haría morir a sus hijos jóvenes? ¿Cuál fue el pecado que cometió Elí? Dios dice que no vendrá bendición, sino que vendrá maldición sobre él, y que sus hijos, por causa del pecado que tenía, iban a morir, que estaban
destinados a mendigar, que estaban destinados a errar continuamente, que estaban destinados a pasar necesidades, pero sobre todo que estaban destinados a morir. Imagínense por un momento todos los que tenemos hijos, que nuestros hijos, Dios les diga que van a morir, porque nosotros les permitimos algo. ¿Qué podría decir la gente? ¿Qué podrían decir los que están a nuestro alrededor? Que a lo mejor Dios es seguramente un Dios malo, severo, un Dios muy duro, un Dios sin misericordia. Pero para poder entender a este hombre, debemos ver primero su pecado. Elí era sacerdote del pueblo de Israel, era un hombre de edad ya avanzada y tenía 2 hijos. El nombre de estos 2 hijos era Ofni y Fines. Ofni y Fines, jóvenes que estaban sirviendo en el templo del Señor. Lo estaban reemplazando, dice aquí la palabra, en el sacerdocio. Y junto a ellos 2 estaba un profeta, otro joven llamado Samuel. ¿Quién fue el profeta Samuel? A partir del versículo 19 hablan de quién fue Samuel. Su papá Elcana y su mamá Ana fueron una pareja, un matrimonio que luchó para poder llegar a tener hijos. Y dice la escritura que Ana vino y postró su corazón, vino y postró su vida delante del Señor y le prometió que si le daba un hijo, que si podía concebir un hijo, entonces lo iba a dedicar para que estuviera en la casa del Señor todos los días de su vida. Y como Dios no está sordo, como Dios escucha cuando tú y yo nos movemos en fe, pero también el corazón del Padre se mueve cuando hay un corazón contrito y humillado, entonces Dios respondió, Dios Padre, a la oración de Ana y le dio a Samuel. Y cuando nació Samuel, dice la palabra que él comenzó a crecer en el templo. El milagro de Ana se llamaba Samuel. Entonces Samuel fue producto de un milagro y fue consagrado al servicio de la casa de Dios. Era un niño que servía en el tabernáculo. Se hizo hombre al servicio del sacerdocio al lado del profeta Elí. Hoy en día nosotros vemos cómo las familias se mofan, se ríen, se gozan, se alegran y se burlan de los niños cuando están pequeños, porque lo primero que sale de sus bocas es una grosería. Lo primero que salen de sus boquitas y de sus expresiones es una palabra maldicha, una expresión de violencia. Si el niño llega y le mete una cachetada a la mamá, qué lindo el niño. Ya desde pequeñito está mostrando el carácter que va a tener. Tan lindo el niño que dijo tetuta. Tan lindo el niño como mire cómo se le mueve esa boquita. Dele un poquito de aguardiente, de cerveza al niño que para que se forme como un hombre, como un varón que es. Vienen las niñas corriendo y lo primero que hacen los padres es colocarlas en las piernas de sus tíos, de sus primos, y ahí las dejan. Y con el tiempo resultan sus hijas violadas por el primo o por la tía o por el tío o por el abuelo. Porque nosotros, en vez de consagrarlos al Señor, se los consagramos al pecado. Porque nosotros, en vez de, por la idiosincrasia que tenemos, lo primero que colocamos en nuestros hijos es la apertura para un mundo de pecado, en vez de consagrarlos al sacerdocio en el Señor. Y Samuel servía, dice la palabra, en el tabernáculo. Imagínense, ese siempre ha sido mi sueño. Yo tengo una hija que no vive conmigo,
pero los primeros años siempre de su formación siempre estuvo en el tabernáculo, siempre estuvo en la iglesia. Muy pocas veces dejó de ir a la iglesia porque estaba un poco indispuesta, con gripe, etc. Pero siempre, inclusive en los encuentros que nosotros llevábamos, inclusive en los reencuentros que nosotros teníamos, estando encinta, inclusive ya a punto de salir, de sacar la cabeza, estaba en la casa del Señor sirviendo. Y hasta el día de hoy mi hija es una mujer ya de 19 años que ama a Dios y no se va a apartar de Él. Pero hice mi parte al llevarla al sacerdocio y al haberla entregado, porque desde su vientre fue ofrecida para el Señor. Mire que muchísimos padres hoy en día, sus barriguitas, las de sus esposas, están creciendo y las entregan a un santo, las entregan a un chamán, entregan sus hijos a un demonio. Entonces no pida que el día de mañana ese niño o esa niña cuando nazca venga con algún problema, venga con alguna deficiencia o venga con alguna enfermedad, porque usted se la colocó. Porque usted mismo de una manera ignorante le colocó a sus hijos un pecado, se los colocó. Ana clamó a Dios, no podía tener hijos y dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que este que se va a llamar Samuel va a estar sirviendo en tu casa. O sea, que Samuel es sinónimo del milagro de santidad para Dios. Mientras que los hijos de Elí, que eran sacerdotes, por eso yo dije desde el principio que esta palabra a muchos no les va a gustar. A lo mejor muchos me van a cortar ya aquí y no van a seguir escuchando, pero otros van a querer ser ministrados y confrontados con esta palabra. Estos jóvenes, los hijos de Elí, Ofni y Fines, comenzaron a servir en la casa del Señor de una manera incorrecta. La Biblia los describe como hombres malvados, impíos y pecadores que no conocían a Dios. Pero lo que a mí me llama más la atención es que estaban sirviendo en la casa de Dios. ¿Cómo es que yo estoy sirviendo en la casa de Dios y no conozco a Dios? La Biblia lo dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. En otras palabras, amados y queridos pastores que me puedan estar escuchando, yo no soy el mejor pastor de todos. Tampoco soy el hombre que no tenga un solo pecado. Soy un hombre que comete a diario pecado. No lo practico, pero cometo errores y cometo y fallo todavía. No me creo más que nadie, pero he tratado de vivir en santidad. Ha costado mucho. Todos los días cuesta. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: si quieren venir en pos de mí, hombre, tome su propia cruz y sígame. O sea, no hay ninguno sobre la faz de la tierra que diga que no tenga una cruz. Todos tenemos una cruz que llevar en este mundo. Mientras que estemos en este mundo, tenemos una cruz que llevar. Amén. Es mentira aquel que diga: ya no tengo ninguna. Eso es mentira. Su propia cruz es usted mismo, su mente y su corazón. Sí. Y por esa razón veo yo como estos hombres no tenían conocimiento de Dios estando sirviendo en una iglesia. En otras palabras, hay pastores, hay siervos, hay profetas, hay evangelistas, maestros, apóstoles, cantantes que están sirviendo en la casa del Señor, pero no conocen a Dios. Que están cantando un domingo, pero no tienen un tiempo devocional con Él. Por eso les dije al principio, si llevas mucho tiempo sin orar, conéctate el lunes en el altar de oración. Si estás enfermo por dentro y por fuera, conéctate al altar de sanidad y milagro los miércoles. Si no has tenido como familia, padre o madre, un tiempo para estar con tu familia en la presencia del Señor conectados, conéctate en el altar familiar del viernes. Pero si no tenemos un conocimiento de Dios y servimos en la casa del Señor, entonces muy fácilmente vamos a poder ser presas del enemigo. Y por más que eran sacerdotes, dice aquí la palabra, y ministraban en el templo, no actuaban de la manera correcta, lo hacían de tal manera que ofendían a Dios. Dice la palabra que ofendían a Dios. ¿Por qué? Hay muchos cristianos que en este momento están ministrando, están así como yo, llevando un mensaje de salvación, un mensaje. Yo predico la palabra, corrijo a aquel
hombre y lo bendigo en el nombre de Jesús que me escribió, que me dijo que yo predicaba añadiduras. No, querido amado hermano, yo no predico añadiduras, predico la palabra del Señor. No añado más a lo que Dios me da. No coloco añadiduras. Predicamos al Señor. Pero hay pastores, hay personas que van a hablar a otros del Señor, que van a predicar a otros del Evangelio y no conocen al que están hablando, del que están hablando. No conocen del que están predicando. Estos hombres, Ofni y Fines, estaban interesados en las ofrendas que llevaba el pueblo. ¿Qué ofrendas llevaban el pueblo? Llevaban los corderos del sacrificio, las ovejas, llevaban las vacas. No se preocupaban por tener comunión con Dios y mucho menos por enseñar al pueblo los principios de la palabra. La Biblia nos enseña que a pesar de que ellos estaban pecando en el templo, había un hombre llamado Samuel que andaba con ellos, pero que no se contaminó como ellos, porque Samuel fue llamado para el sacerdocio y andaba en santidad. Todos fuimos llamados a servir al Señor, y los que somos cristianos, si es que tú de verdad te haces llamar un cristiano de verdad, estás llamado a servir al Señor. No puede ser que diga, yo tengo 15 años, tengo tantos años, ya no tengo ganas, ahora sí tengo ganas, el COVID me va a llevar, el COVID ya no me llevó, no voy a servir a Dios. Si me llaman, todos estamos llamados, si nos llamamos cristianos. ¿Y quién es el cristiano? No es una religión, es aquel que cree en Cristo, ya. Si tú crees en Jesucristo, eres un cristiano, porque el cristiano es un sacerdote. Por lo tanto, debemos aprender lo que hacían los sacerdotes. Y yo quiero invitarte para que veas el versículo 28. El versículo 28 dice así: y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel para. Entonces habían unas características que tenían los sacerdotes en ese entonces. Y lo primero que quiero explicar, porque el título de esta palabra es que la honra da más o trae más honra. Si tú quieres ser honrado en tu vida, tienes que aprender a dar honra. Y estas cosas son importantes para que puedas aprender a dar honra. Primero, para que ofreciesen sobre el altar. ¿Esto qué significa? Significa que traían arrepentimiento. O ofrecer, dice aquí la palabra en el versículo 28, ofreciesen sobre mi altar. Esto es que nosotros como cristianos debemos provocar en otras personas arrepentimiento. ¿Qué hacían los sacerdotes para Israel? Se colocaban en el tabernáculo. Este era el objetivo de Elí, este era el objetivo de Ofni y de Fines, para que cuando los escuchara el pueblo, provocara ¿qué? Arrepentimiento. Un verdadero cristiano transparente, apartado, va a promover que la gente se arrepienta, que tenga un cambio de vida. ¿Quieres medir la calidad de tu sacerdocio? Amén. ¿Cuántos quieren medir la calidad de sacerdocio que tienes? Mira cuántas personas se han arrepentido y cambiado por tu vida, por tu estilo de vida. Si el día de hoy no tienes contigo al lado personas que han cambiado su vida, han decidido avanzar en los caminos del Señor por causa de un buen testimonio tuyo, si aún no ha pasado eso, yo quiero invitarte para que se lo pidas al Padre en el día de hoy y renueves tu sacerdocio delante del Señor. Porque muchas veces por nuestro mal testimonio, a mí me pasó, yo estuve en pecado, en una mala decisión durante años. Y por culpa de mi pecado, yo no le estoy echando la culpa a ninguno más, de mi pecado, de mis consecuencias, de mis propias decisiones, mucha gente se apartó del Señor. Y esto es lo que me impulsa, esta es la gasolina que de alguna manera me pone aquí hoy, para hacerlo ahora bien, para llevar un mensaje de salvación a otros y decirles, mire, me levanté, sí se puede, el Señor es de segundas oportunidades, entonces vamos todos, amén, vamos todos.
Aquí no se trata de mirar el pecado que tú consumiste, el pecado que inmediatamente quedó atrás de ti. Aquí se trata de levantarte tú en un buen sacerdocio y demostrar que eres como Samuel, que puedes provocar que con tu vida, que con tu cambio y estilo de vida ahora en arrepentimiento, con buenos frutos, puedes llevar a otros a que se conviertan al Señor. Pero lamentablemente hay personas que su chisme no los dejan ganar a otros, que su actitud y su carácter no los dejan ganar a otros, que su mal genio no los dejan ganar a otros para el Señor. Tienen pecados sin confesar todavía, tienen vicios sin confesar, cristianos que todavía meten droga, cristianos que todavía están fumando, cristianos que todavía están viendo pornografía, cristianas que todavía están coqueteando con el mundo y coqueteando con el vecino que está en el mundo. No es testimonio eso. Por eso antes de ministrar arrepentimiento, nosotros debemos vivir en arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan el Bautista tenía dos palabras que llevaba su mensaje de predicación. Él decía arrepentíos y convertíos. Él decía arrepentíos y convertíos. Di conmigo, arrepentíos y convertíos. Llevemos esto siempre, lo que hacía Juan el Bautista: arrepentimiento y conversión. Donde quiera que nosotros llevemos, sí cuesta, sin ser religiosos, amén. Porque Jesús nunca fue religioso. Pero el mensaje que llevaba Juan el Bautista, que se repitió en la persona de nuestro Señor Jesucristo, fue arrepentimiento y conversión. Número 2, versículo número 28. Y quemase incienso. Quemase incienso significa, otra característica de los sacerdotes, significa que constantemente está en adoración, que debe tener un corazón de adoración, de adorador para Dios. Esto significa cantar, esto significa adorarle, esto significa servirle, esto significa levantar las manos. Por eso hoy levantamos tanto las manos. Eso significa quemar incienso. ¿Esto qué significa, hermanos? Quemar incienso. Eso significa rendir. Un sacerdote tenía su vida rendida a Jehová. Son personas que buscan primero al Señor de la obra y después la obra del Señor. Porque hay gente que primero busca la obra del Señor. Yo voy a tal iglesia porque es grande. Yo voy a tal iglesia porque tienen 4 o 5 instrumentos muy bonitos. La obra del Señor. Yo voy a tal iglesia porque el logo de esta iglesia me gusta mucho, porque tienen luces, porque no las tienen, porque tienen buenas sillas, porque no las tienen. Cuando nada de eso hace parte de la iglesia. Cuando nada de eso hace parte de la iglesia del Señor. Cuando la iglesia del Señor está en nosotros y la manifestación de esa iglesia hace parte de la intimidad, de la rendición que nosotros tenemos, o sea, de quemar incienso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente, versículo 28. Y que llevase efod delante de mí. El efod era un pectoral, como un chaleco, que caracterizaba a los sacerdotes en ese entonces. Los sacerdotes llevaban un efod, y ese efod hoy responde a que ellos tenían la capacidad solamente con ese efod de responder las preguntas que tenían cuando se trataba del pueblo, cuando venía en una situación de pecado para arrepentimiento. Pero hoy en día los sacerdotes, o sea nosotros, los que estamos bajo el nuevo pacto, no necesitamos llevar un efod. Ese efod hoy en día es la Biblia. Un verdadero cristiano es uno que lee la palabra de Dios. Te hago la pregunta: hoy, ¿qué trajiste tú a tu casa, a la casa de Dios? ¿Trajiste tu Biblia? ¿Trajiste tu efod? Si no tienes tu efod, si no lees el efod, no puedes contestar ninguna pregunta. Un verdadero sacerdote utiliza bien su efod. Mira a la persona que tienes a tu lado y dígale: póngase el efod. Póngase el efod. Actualmente el mundo tiene y está lleno de personas que
tienen muchas preguntas y que necesitan muchas respuestas. Así que cuando un sacerdote, amados hermanos, hace estas tres cosas, está honrando al Señor, porque la honra trae más honra. Número uno, ¿quién recuerda el número uno? Número uno, para que ofreciesen delante del Señor. Número dos, para que quemasen incienso. Y número tres, para que lleven el efod delante del Señor. Muchas personas, muchas, no experimentan ser honradas, no experimentan el ser honradas y bendecidas porque no son capaces de honrar a Dios con un efod. Ahora vamos a entrar en materia ya casi para finalizar y vamos a mirar lo que significó el pecado de los hijos de Elí. La palabra dice que eran hijos del diablo, impíos. El templo se había convertido en un lugar de vergüenza total, porque eran hombres inmorales. Ya se les había olvidado enseñar los principios al pueblo. Ya se les había olvidado enseñar al pueblo acerca del arrepentimiento. Si llevaban ofrendas era para que los sacerdotes las tomaran y entonces tomaran la grosura de esos animales. La grasa era sacada a un lado para Jehová, para el templo, para poder suplir cada una de las lámparas. La carne era colocada en incienso para que se pudiera proveer también, pero partes de la vaca, partes de esos animales eran solamente para los levitas, no era todo. Pero aquí dice la palabra que tanto Ofni como Fines, los hijos de Elí, sí lo hicieron. Es más, llegaron a decirle a alguien que si no se los colocaban allí, lo iban a tomar por la fuerza. Imagínense hasta dónde llegó el ímpetu malo y el carácter tergiversado y mal formado de estos hombres que querían utilizar inclusive la fuerza. En otras palabras, si usted no me lo da, pues yo le doy. Y como sea, me quedo con sus vacas y como sea, me quedo con sus ofrendas. Mostraban avaricia. ¿Qué mostraban? Avaricia. Y un deseo insaciable de cometer pecado. Tanto que se llegaron a acostar con todas las mujeres, dice la palabra, que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no había ningún tipo de respeto. Imagínense tener relaciones sexuales con todas las mujeres en la entrada del templo. No les importaba a los hijos de Elí. Lo más triste es que el mismo pecado que hace miles de años se ve, lo podemos ver el día de hoy. Y perdóneme porque yo también soy padre, pero lo tengo que decir, el Señor me lo habló y me dijo que se lo dijera. Usted puede tener la edad que sea, joven o viejo, pero si usted hasta el día de hoy ha permitido el pecado de sus hijos y se los ha permitido porque le parece bonito, porque le parece agradable el pecado de sus hijos, yo quiero decirle de parte del Señor que todo pecado trae consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Pastor, ¿usted le está echando la muerte a mis hijos? No, lea Romanos, lea la Biblia. Si usted le está permitiendo el pecado a sus hijos, por más de que sus hijos sean como sean, le ayuden o no le ayuden, sean viejos o sean jóvenes, si le está permitiendo el pecado a sus hijos, que hay pecados que son visibles, que hay pecados que están en proceso de arrepentimiento donde no se puede meter papá, porque es el proceso de Dios, ya no el suyo. Pero hay pecados que permiten los papás y que les permiten y tienen 70 años sus hijos y se los permiten, como le pasó a Elí. Estos hombres, Ofni y Fines, hacían quedar mal a Dios delante del pueblo, porque el pecado de Elí, del papá, era tan grande que no se haría ninguno de esos sacrificios para expiar el pecado, o sea, para quitar el pecado de Elí. No servía. Y vino alguien y le dijo a Elí, versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová,
¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? O sea, le recordó su pasado. ¿No lo hice yo? ¿Yo no te había sacado, Elí? Tus ancestros, tus padres, no te basta esto como para que sigas permitiendo el pecado de tus hijos y sigas alcahueteando el pecado de tus hijos. Ahora tú debes entender que eres un sacerdote para el Señor. Di conmigo, yo soy un sacerdote. Cuando yo fui llamado como sacerdote, en el momento en que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, un sacerdote tiene una responsabilidad muy grande y es servirle a Dios de tal manera que Él sea siempre honrado. Y unas consecuencias pequeñas, y ya con esto termino, de una persona que deshonra a Dios. Versículo 31, léalo conmigo, qué fuerte lo que vamos a leer aquí. He aquí vienen días, dice el Señor, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Cortar el brazo significa que quitaré el poder de ti, te quitaré el lugar que tienes, Elí. No tendrás el mismo poder, ni la misma influencia, y los que están dentro de tu casa morirán aún y siendo jóvenes entre un espíritu de muerte. Mire que hace muchos años, cuando trabajamos un encuentro que se llama de raíces, estuve predicando acerca de cómo hay una maldición generacional que se repite. No sé si usted ha escuchado en las familias cuando dice, ay, ve, qué extraño, se murió tan joven. El hijo de Julana a los 20 y tantos de años y se murió tan joven, de 20 y pico de años, de 30 y pico de años, se murió joven. ¿Se ha escuchado eso? Sí. Y a los pocos meses, a los pocos días o a los pocos años, ve y se murió el hermano. Y se murió el abuelo y se murió. Y van acabando, el espíritu de muerte va acabando con los hombres prematuramente de una familia. ¿Sabes una cosa? Quiero decírtelo en el nombre de Jesús y espero no afectar tu susceptibilidad. Pero si tú quieres evitar perder a un hijo a temprana edad, no le permitas el pecado a tus hijos. Camina en santidad delante del Señor, porque el pecado sí o sí arrasa y se lleva a la tumba cuando se alcahuetea el pecado. Serán cortados del altar, dice aquí, no podrán servir y así no lo podrán tampoco honrar. ¿Cómo lo iban a hacer? Y si no lo pueden honrar, tampoco van a ser honrados. Dice la palabra que en el momento en que Dios comienza a bendecir a Israel, ellos no lo verán. ¡Qué fuerte! Dios mío, yo no quiero eso. Que en el momento en que mis hijos comiencen a ser honrados y bendecidos, yo no esté. ¿Cuántos queremos ver en nuestras generaciones en este tiempo que sean bendecidos y bendecidas? ¿Cuántos? Amén. Yo quiero eso. Por eso estamos trabajando. Dígale, levante su mano derecha al Señor y dígale, Señor, no me hagas morir, Señor, no me lleves contigo, por favor, si es posible, hasta que mis hijos y mis hijas puedan ser una generación de bendición y que te honren. Pero cámbiame a mí primero. Dilo otra vez, pero cámbiame a mí primero. Esto quiere decir que vendrá una maldición y que serán consumidos por la envidia. Yo quiero que te preguntes esto antes de terminar. ¿Yo soy de los que vivo envidiando la prosperidad de una persona? Se lo vuelvo y se lo pregunto. ¿Yo soy de los que vivo envidiando la prosperidad de una persona? Porque hay gente que dice, ¿sí viste? ¿Sí ves lo que tiene esa persona? ¡Ja! Ese carro que se compra. ¡Ja! Y mire esa... ¡Ja! A mí me pasó muchas veces. Muchas veces. Esto quiere decir que seguramente no estás tú honrando a Dios. Ya estoy terminando. Si queremos de verdad ser reyes y sacerdotes en esta tierra, tenemos que aprender a hacer y a soltar la envidia. Diga conmigo, fuera envidia. Fuera envidia. Otra vez, fuera envidia. Fuera envidia. Entonces, ¿qué hará Dios? Samuel es el ejemplo de un verdadero sacerdocio. En el versículo 35 dice aquí la palabra que Dios levantará sacerdotes fieles. Eso es lo que Dios está buscando para que la honra traiga más honra
gente fiel. ¿Cuántos son gente fiel? Amén. ¿Cuántos son gente infiel? ¿Cuántos son fieles? Amén. Él mira la fidelidad, y eso fue Samuel, un profeta fiel, un sacerdote que honraba el nombre de Dios, y por ser fiel, Dios lo bendijo. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo puedo yo ser fiel? Claro, ¿tú eres fiel cuando le dices al pecado? No. ¿Tú eres fiel cuando le dices al pecado de tus hijos? No. ¿Tú eres fiel cuando se trabaja desde la casa los principios para trasladarlos a tus generaciones, y en las casas de tus generaciones haya la misma fidelidad? Eso se llama fiel. Ser obediente cuando Dios nos dice algo de una manera obediente, hacerlo significa fidelidad. Pero el que es fiel nos dice hoy, y toma esta palabra en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo, tu mano derecha, y toma esta palabra en el nombre de Jesús. Yo edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días de tu vida, te dice el Señor. Tendrás la unción y la presencia y el poder de mi Santo Espíritu, y el anhelo de mi corazón es bendecirte en todo tiempo, llenarte en todo tiempo, levantarte en todo tiempo. Pero es necesario que levantes tu cabeza hoy y decidas comenzar a honrarlo en santidad, porque si tú lo honras, Él te honrará a ti. Amén. Amén. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, con esto ya quiero ministrar. Gálatas capítulo 6, y en el versículo número 9 dice la palabra del Señor: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Cierra tus ojos. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te des por vencido, no te des por vencida. Esta es tu oportunidad de que cambies, de que tengas un sacerdocio genuino. Si te quieres morir y quieres ver morir a tus hijos, es tu decisión. Si quieres seguir viviendo y compartiendo el pecado de tus hijos, como lo hizo Elí, pues prepárate para las consecuencias. Es indudable que vengan. Pero si no, vamos a orar. Cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Nos has bendecido con ella. Nos has enseñado tu palabra, Señor. No es una palabra fácil de digerir. No. No es una palabra gustosa al oído. Pero tú también quieres hablarnos a nuestra alma y a nuestra carne, quebrantarla, Señor. A pesar de nuestros pecados y nuestra debilidad, muchos son como los hijos de Elí, como Ofni, como Fines, y como el mismo Elí. Padres que se levantan para permitir o se están permitiendo el pecado de sus hijos, la maldad de sus hijos. Hermanos, el robo es un pecado. La mentira es un pecado. La fornicación y el adulterio es un pecado. La pornografía es un pecado. El chisme es un pecado. La blasfemia, la grosería es un pecado. Cuando nosotros permitimos que se hable mal del prójimo, es un super pecado. Cuando permitimos que nuestros hijos dañen corazones, dañen a otras personas, es pecado. Pero doble pecado es cuando nosotros se los permitimos. Hoy, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que nos perdones en el nombre de Jesús. Levantamos nuestro corazón y nuestras manos y te pedimos perdón. No queremos ser como Elí. No, Señor. En su momento trabajó bien Elí, pero no queremos ser como él, que permitió y alcahueteó el pecado de sus hijos, de Ofni y de Fines. Permítenos ser fieles como Samuel, como el profeta Samuel, que permaneció en el templo, en el altar, y que aun y cuando tenía al lado estos malos sacerdotes, estos malos hombres, estas malas representaciones de liderazgo y de padres, se entregó y dedicó su vida al sacerdocio genuinamente.
genuinamente. Porque fue justamente Samuel quien unió las 12 tribus en un reino. En el reino del primer rey de Israel. Tiene propósito, una visión y una persona como Samuel. Gracias porque tú permitiste que Samuel, Dios, por ser el primer profeta que tú colocaste sobre Israel y el último de los jueces, nos da hoy la enseñanza, el ejemplo de que sí se puede, Señor. Sí se puede y sí podemos poder vivir como lo hizo Samuel. Porque él aprendió a darte honra que le llevó a ser honrado. Porque la honra trae más honra. Diga conmigo, porque la honra trae más honra. Una vez más, porque la honra trae más honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Gracias por hacer parte de este servicio de hacedores. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te multiplique, que el Señor guarde tu camino, tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad en el nombre de Jesús. Grandes bendiciones.